Producciones Culturales Soler Media, presenta, el capítulo 6 de la serie Cultura Económica. En este capítulo se explican la revolución keynesiana en el pensamiento económico. John Maynard Keynes, quien vivió entre 1883 y 1946, entra en escena cuando los países que se reclamaban marxistas ponían en marcha la dirección centralizada de la economía. Para este economista inglés, esta dirección debía limitarse a la inversión, dejando el máximo campo posible a la iniciativa individual. Keynes inició su trabajo teórico en la teoría general del empleo, el interés y el dinero. En esa obra partía de dos premisas: una, que las condiciones sociales y psicológicas del capitalismo en el siglo XIX se habían derrumbado, y dos, que se habían agotado las oportunidades de inversión privada. Desarrolló una nueva teoría en la que negó los mecanismos de autorregulación en el capitalismo. Su prueba evidente era el paro, con el que se incumplía la ley de C. En efecto, la producción nacional, constituyente de la oferta, sería comprada por los receptores de la renta nacional, constituyentes de la demanda. Puesto que la oferta está formada por bienes de consumo y bienes de inversión, y la renta tiene dos destinos posibles, que son el consumo y el ahorro, el equilibrio que haría cierta la ley de C, requeriría que las decisiones de producción y de gasto en bienes de consumo coincidiesen, o lo que es lo mismo, igualdad entre ahorro e inversión, y tal cosa, solo se produciría por casualidad. En concreto, la idea base de Keynes consiste en que la oferta excede a la demanda de bienes de consumo, lo que produce el desempleo. Este proceso es acumulativo, pues los parados no consumen, lo que no hace más que aumentar el exceso de oferta, exceso que, a su vez, genera más paro. En esta situación de crisis, la única posibilidad es la intervención de un organismo exterior con capacidad para introducir poder adquisitivo, generar expectativas favorables, y provocar un movimiento de recuperación que también será acumulativo. Esta es la justificación de la actividad del Estado. Este debe realizar una política anticíclica, e intervenir aumentando la inversión en los momentos bajos del ciclo económico. En cuanto a la teoría monetaria, Keynes añadió dos motivaciones para la demanda de dinero: la especulación y la precaución. Ambas debidas al riesgo y la incertidumbre del sistema económico y al deseo de protegerse frente a ellas. Frente a esta demanda de dinero habría una oferta, dada por la autoridad bancaria central. El público repartiría su riqueza entre los activos financieros, que son rentables e inseguros, y el dinero, que es seguro, pero no rentable. En tiempos de crisis, el bajo tipo de interés haría que la gente mantuviese la riqueza en forma de dinero. De hecho, cualquier oferta de dinero puede ser absorbida por una demanda monetaria a la espera de la subida de los tipos de interés. Es lo que se conoce como la trampa de la liquidez. Una situación tal, que la política monetaria es absolutamente ineficaz para estimular el crecimiento. En este caso, la única política expansiva posible es la fiscal. Esto no quiere decir que Keynes rechazase el principio del presupuesto equilibrado, sino que reducía su rigidez, debiendo estar equilibrado el presupuesto acumulado a lo largo de un ciclo económico. Las expectativas ocupan un lugar central en el planteamiento keynesiano, particularmente en el caso de la trampa de la liquidez, en el que una bajada de los tipos de interés no consigue estimular la economía, y es necesaria una intervención decidida del Estado. Otro peligro sería que la especulación provocase una subida de los tipos de interés, lo que haría que se desechasen muchos proyectos de inversión y se pondría de manifiesto la oposición entre especuladores, frenando el desarrollo, contra empresarios, que acelerarían el desarrollo. Ante ese contexto, la actuación del Estado podía ser efectiva, aunque lo que Keynes proponía, era la eliminación de los rentistas y la estatalización de las decisiones de inversión. Eran propuestas de muy difícil aceptación por parte de los economistas liberales de su época. No obstante, la influencia de Keynes, uno de los padres de los acuerdos de Bretton Woods, ha sido enorme en la posguerra, revolucionando la política económica a través de la llamada economía mixta de corte intervencionista. El pensamiento económico desarrollado desde Keynes se ha centrado principalmente en torno a su modelo, y muy especialmente, a sus relaciones con el pensamiento neoclásico que le precedió. Así se ha ido tejiendo un conjunto de aportaciones a favor, con los llamados neokeynesianos o también postkeynesianos, o aportaciones en contra, con los llamados neoricardianos y monetaristas. Es conveniente analizar los distintos bloques de aportaciones teóricas con relación al modelo keynesiano, modelo que prevaleció desde su creación hasta, por lo menos,
la crisis económica de 1973. En esa crisis, las recetas keynesianas, tal y como se habían interpretado hasta entonces, comenzaron a ser inútiles. Y si bien puede decirse que el keynesianismo había proporcionado al sistema económico su periodo más largo de estabilidad y crecimiento, un periodo entre 1945 y 1973, la situación creada por una crisis de oferta de productos básicos, no entraba dentro de su marco teórico ni de la política económica que se había desarrollado hasta entonces. Hasta 1950, la teoría económica giró en torno al modelo neoclásico de Marshall y Walras. El modelo de Keynes era un caso especial para las crisis. A partir de este momento el trabajo de los neokeynesianos se dirigió a comprobar que el modelo de Keynes no era tan específico como se pensaba. Una de las diferencias entre Keynes y los neoclásicos, era el punto de partida de los comportamientos. Para los neoclásicos, estos eran individuales y racionales, es decir, maximizadores. Para Keynes, los comportamientos que afectaban a la economía eran los de instituciones colectivas, que no eran necesariamente racionales o maximizadores. Los trabajos teóricos de los americanos Paul Anthony Samuelson, del MIT, Franco Modigliani, James Tobin y de John Hicks, de la LSE de Londres, intentaron desmenuzar los comportamientos colectivos, para basarlos en comportamientos individuales y racionales. Para hacer esto, analizaron los componentes de la función de demanda keynesiana. En la función de consumo, para Keynes, el comportamiento colectivo respecto al consumo era tal, que éste crecía al crecer la renta, pero en menor cantidad que ésta. Además, en el caso extremo de renta nula, existiría un consumo mínimo necesario para la supervivencia. Modigliani lo transformó en un comportamiento individual, al considerar que el individuo planifica su consumo a lo largo de su vida, y en función de sus expectativas de ingresos y gastos. De este modo, en su juventud y en su vejez, el individuo consumirá más de lo que gane, al adelantar ingresos futuros o gastar ahorros. En la función de inversión, para Keynes, esta dependía del rendimiento de la misma y del tipo de interés, pero teniendo en cuenta que las expectativas podían contradecir los resultados. Posteriormente se han analizado los comportamientos racionales de los empresarios para demostrar que el tipo de interés es poco relevante, ya que buena parte de la inversión se lleva a cabo con fondos internos de las empresas. En la función de demanda de liquidez, Keynes partía de la existencia de un límite inferior del tipo de interés, la trampa de la liquidez. James Tobin predijo que si existe riesgo en el mantenimiento de activos frente al dinero, la demanda de liquidez se repartirá entre ambos. Pero en el caso de un interés mínimo, para el que todo el mundo espera una subida, la demanda será solo de dinero. En la función de oferta de dinero, para Keynes esta dependía de una decisión unilateral de las autoridades monetarias. Sin embargo, el sistema bancario crea dinero de forma independiente y reacciona ante la demanda creando los medios para satisfacerla. Finalmente, se aceptó la filosofía básica de Keynes. El sistema no era perfecto, pero con algunas correcciones y con la vigilancia por parte del sector público podía funcionar, como así lo demostraron los años de la posguerra, en los que se consiguió un crecimiento con estabilidad sin precedentes. Los post-keynesianos, como Joan Robinson, que vivió entre 1904 y 1983, reafirman el fundamentalismo keynesiano en torno a los problemas planteados por el tiempo y la incertidumbre. Así nace la economía del desequilibrio, que enriquece la perspectiva keynesiana con un recurso a la microeconomía. Parten de situaciones de desequilibrio. La economía no vuelve al equilibrio de forma instantánea, y las anticipaciones de los empresarios y de los inversores están en primer plano del análisis. El mecanismo de los precios no funciona de la manera neoclásica. Los desequilibrios que se detectan en el mercado son los siguientes: el desempleo clásico, la inflación contenida, y el desempleo keynesiano. Las soluciones se centran en buscar la adecuada utilización de las relaciones de precio, en función de los diferentes desequilibrios, y la búsqueda de flexibilidad en los mercados. Hay que decir que algunos aspectos de esta crítica coinciden con postulados marxistas. Hasta aquí hemos descrito la revolución keynesiana. En el próximo capítulo, se explicarán las teorías económicas contemporáneas. Puede adquirir el guión en texto de este capítulo, a través de la web de Soler Media, www.solermedia.es. Recuerde, el conocimiento mejora la calidad de vida.